Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ricardo y yo les quiero hablar sobre un tema el cual siento que es un tema bastante controversial, sin embargo siento que cada persona tiene una opinión distinta al respecto. Este tema en específico es la política. Este podcast lo titulo como Política y Administración Consciente. Pero primero que todo, ¿qué es la política como tal? La política suele ser definida como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que tienen el poder. Esto en busca de organizar una sociedad o un grupo en particular. Esta definición me pareció un tanto interesante, ya que cuando escucho la palabra política siempre se me viene a la mente diputados, alcaldes, el presidente mismo o otros entes los cuales administran el país y sus habitantes. Sin embargo, ¿qué también lo hacen? Sabemos que Panamá es un país con muchos recursos gracias a su papel de puente entre continentes y por muchos actos que lo benefician como su turismo y gastronomía. Y aun con todos estos recursos, es notoria la gran desigualdad que se vive a diario. Por ejemplo, en la urbanización. Solo hay que dar un paso en el metro de Panamá y observar el deterioro de muchas calles, hogares que están en lugares peligrosos y una mala administración en los espacios de construcción. Otro ejemplo puede ser en el ámbito de la salud, debido a que es un dolor de cabeza atenderse en el sector público y es que no hay un orden en el servicio, el proceso para las citas es lento o no hay medicamento para los enfermos, o incluso en el ámbito educativo, y es que es inaudito cómo administran los recursos en la educación, ya que hay muchos estudiantes de todos los niveles que estudian en instalaciones precarias, sin luz, agua, instalaciones de difícil acceso o también en otros temas como la adquisición de becas. Y este es un tema muy recurrente y controversial, debido a que ya sea que una beca sea parcial, completa, una ayuda económica, etc., ya no es cuestión de méritos o de buenas notas. Hoy en día es cuestión de contactos y están los múltiples testimonios de personas con buen índice académico, buenas notas, cuadro de honor, los cuales no logran conseguir una beca, ya sea por las solicitudes, por la alta demanda, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hay muchos testimonios los cuales personas con familiares en la política o en un puesto gubernamental les facilitan el acceso a estas y esto da mucho de qué pensar. Pero estos problemas ¿a qué se deben? A la política en sí, al presidente, quienes administran las instalaciones, etcétera. Pues primero que todo hay que señalar que la administración centralizada del país viene del presidente y de ahí se derivan en los alcaldes, diputados, representantes, etcétera. Y aunque es algo que todos sabemos, pareciera que no se pone en práctica y es el hecho de informarse y votar a conciencia. Y es que muchas personas en las elecciones del próximo presidente no lo toman como un asunto de mucha importancia, por lo cual terminan votando por quien les dé dinero o realice desfiles, actividades para comprar sus votos. Y esto en consecuencia se ve reflejado en la mala administración del país durante el periodo de dicho presidente. Y este es un ciclo que se repite y no es la excepción en este gobierno. El presidente Nito Cortizo empezó su presidencia en el año 2019. Para ese entonces yo siendo menor de edad no conocía sobre el peso de esas votaciones y observaba cómo la gente cedía su voto de manera inconsciente y como resultado, en los 3 años que el presidente lleva, si bien ha hecho buenos actos, como puede ser su respuesta al COVID-19 con las negociaciones de las vacunas, las cuales ayudaron a muchas personas y ciertos nombramientos en la asamblea. Pero, sin embargo, el presidente lleva consigo una lista amplia de errores que ha cometido en lo que va del gobierno, de los cuales se pueden mencionar el endeudamiento del país, que sobrepasa los 20.000 millones de dólares, y esto es algo que nunca se ha visto en la historia de las presidencias en Panamá, o funciones que no corresponden al ministro de la presidencia, ya que han habido muchas críticas por compras que se hicieron sin licitación en forma directa y hasta la fecha no han rendido ningún informe al respecto, o una burocracia que pareciera no tener su crecimiento algún límite en la cantidad de empleados, además de jugosos sueldos y toda clase de privilegios como automóviles, choferes, guardaespaldas, etc. Y es que existen algunos funcionarios con altas jubilaciones y salarios mayores a 6.000, 7.000 dólares, del cual pareciera que el gobierno no ha sido transparente en todas sus gestiones.
Otra cosa es que no ha hecho nada para corregir los elementos desastrosos que recibió de la anterior administración, que también politizó la justicia. A la par del presidente, este es un problema que ha estado presente en muchos gobiernos y no parece que vaya a desaparecer. Y es que ya es muy común señalar que la desigualdad de recursos viene de la corrupción. Y este es un tema muy importante también, y es que la corrupción tiene un impacto devastador en todo el mundo. El Banco Mundial estima que en cada año se pierden alrededor de 20 y 40 mil millones de dólares en los países en desarrollo debido a la corrupción y el soborno. Y es que aquí en Panamá no es sorpresa de nadie el hecho de que hayan personas que no están tituladas, no están capacitadas y ciertas personas que no están aptas para el puesto que desempeñan, ya sea por la edad o por la calidad del trabajo que suministran. Y estas personas ocupan lugares de personas que harían un mejor trabajo, y esto da como resultado que la administración del país se estanca y los recursos terminan siendo distribuidos de manera dispareja. Todo este tema me recuerda a un término el cual se denomina caquistocracia, el cual se define como un estado de degeneración en el que la organización gubernamental está controlada por los menos capaces, los más corruptos o los más ignorantes, y dejan afuera a las personas más competentes, las cuales harían un mejor trabajo y harían que fuera mucho más difícil esa adquisición del poder. Luego de haber dicho todas estas cosas, surge la pregunta, y es que, ¿cuál sería la solución a la mala administración del país? Pues primero que todo siento que hay que votar informados, y es que muchas personas no lo toman como un asunto de mucha importancia. Sin embargo, eso puede definir y hacer un gran cambio en cómo será la administración del país en dicho periodo presidencial, y que por otro lado están las consecuencias de no haber elegido de manera informada y consciente. Es después de esto en donde se tiene que lograr un cambio en la administración pública, en donde haya mayor transparencia en cómo administran los recursos del país, que lo hagan de manera consciente y que le llegue a todos por igual. También la creación de oportunidades para que haya más personas entusiasmadas al hecho de postularse a dichos puestos y personas que estén capacitadas para administrar de manera consciente este país. Pero bueno, siento que es solo mi humilde opinión. Espero que les haya gustado esta charla, este podcast. Y bueno, muchas gracias por haber escuchado.